Hola, buenos días. Volvemos a la carga con Gödel. Hoy vamos a desarrollar lo que seguramente es el grueso de la explicación. Es la parte más divertida, luego lo que queda es apasionante, pero realmente donde hay que entender las cosas es en este punto. Para ello, como siempre, voy a empezar por recordaros dónde estábamos. Habíamos contado cuál es el origen del problema, y el origen del problema se encuentra en la obra que se considera uno de los mayores matemáticos de finales del XIX y principios del XX, que es David Hilbert, que acometió la inmensa tarea de formalizar todo el conocimiento geométrico que se tenía hasta el momento. Lo hizo además desde su filosofía particular, que se ha conocido como formalismo, que consiste básicamente en el principio de que toda teoría que esté madura tiene que poderse expresar como un sistema axiomático. Era lo que Spinoza, por otro lado, llamaba el more geométrico, tomándolo de Euclides. Para que una teoría, de acuerdo, luego explicaré algo sobre el concepto mismo de teoría, para que una teoría entendida en este sentido como un sistema axiomático con sus reglas sea fiable, hay que exigirle una serie de requisitos. El básico es que sea consistente, es decir, que de sus axiomas y reglas nunca se pueda deducir una fórmula y su negación al mismo tiempo, porque eso evidentemente hace trivial a la teoría, porque no es capaz de decidirse entre proposiciones con valor de verdad claramente incompatible. Hilbert lo que había hecho era obtener los modelos de sus sistemas axiomáticos para las distintas geometrías, tanto la plana como la hiperbólica como la esférica. Lo había hecho a partir de la geometría analítica, es decir, reinterpretando los conceptos geométricos como conceptos que tienen que ver con la aritmética elemental. Un punto es un par de coordenadas, un punto en el plano, un punto en el espacio es un triplo, etcétera, etcétera. Claro, él había conseguido demostrar que esos sistemas axiomáticos que él ofrecía en los Grundlagen der Geometrie eran consistentes relativamente a la consistencia del modelo aritmético que estaba utilizando. Es lo que se conoce como una prueba relativa de consistencia. Las pruebas relativas de consistencia nos pueden dejar más o menos tranquilos siempre y cuando tengamos fe en que la teoría de fondo, en este caso la aritmética elemental, es a su vez consistente. Pero no había absolutamente ningún tratamiento de ese problema, básicamente porque no existía una presentación axiomática de la teoría elemental de números. Pero Giuseppe Peano, un matemático genial también de finales del XIX, había empezado a popularizar una versión axiomática de la aritmética de la que os hablaré después cuando llegue su momento. Por tanto, con esas cartas sobre el tablero, sí se podía plantear una demostración de la consistencia de la aritmética, pero Hilbert en este caso exigía que fuera una demostración absoluta de consistencia. ¿Qué quiere eso decir? Eso quiere decir que sea una prueba que no recurra salvo a principios completamente elementales y aceptados por todos. No podemos permitir que la prueba de consistencia que ofrezcamos de la aritmética haga reposar esa consistencia sobre otra teoría. Pongo, por ejemplo, la teoría de conjuntos, pongo, por ejemplo, cualquier otra cosa. No, tiene que ser una prueba absoluta. Algo que podéis identificar claramente como un ideal cartesiano. Es un modelo fundamentista clásico, muy inspirado en toda la tradición ilustrada. Tenemos que encontrar una teoría rocosa que sirva como fundamento a toda la construcción que estamos haciendo. Y esa teoría rocosa parecía ser la teoría elemental de números, lo cual desde el punto de vista intuitivo pues es hasta muy razonable. Bien, esto es lo que el joven Kurt Gödel, recordad que en ese momento debía contar con 25 o 26 años, ya había leído su tesis doctoral, que era la completitud de la lógica elemental, de la que hemos hablado bastante en este curso. Pues el joven Kurt Gödel, de alguna manera, esto es algo que es compartido por todos los intérpretes de su obra, está obsesionado por seguir, ejecutar la hoja de ruta que Hilbert había ido marcando sobre la comunidad matemática de esa época.
Él pudo, curiosamente, en 1929-30, optar, y esto le dediqué una intervención que tuve en el Día Mundial de la Lógica en Salamanca, que creo que podéis ver por YouTube. Él había podido elegir entre dos vías, dos problemas. El de la decisión, el problema de la decisión, el Entscheidungsproblem para la lógica elemental, que a mi juicio era como más coherente con lo que había hecho antes. O, digamos, el premio mayor, que era el problema de la consistencia de la teoría elemental de números, de la aritmética, en particular de ese sistema del que hablaré después, que es la aritmética de Peano. Hizo esto último. Las razones quedan abiertas a la interpretación porque Gödel nunca se prodigó en explicaciones sobre el origen de su propio trabajo, fue en eso absolutamente hermético, y por lo tanto todo lo que podemos hacer aquí es especular. Bien, pese a que, digamos, el premio mayor era la consistencia de la aritmética elemental, Gödel lo atacó desde un punto de vista ligeramente distinto, y era la existencia de proposiciones formalmente indecidibles, que es lo que corresponde al título de su artículo, de uno de los artículos más famosos que ha habido en la lógica matemática de todos los tiempos, que se llama Sobre proposiciones formalmente indecidibles de los Principia Mathematica y sistemas afines. Ese es el artículo que él publica en 1931 en el Monatshefte für Physik und Mathematik. Bien, y es el que le dio fama mundial a partir de ese momento, y hace que prácticamente pase a ser el que se puede sentar, yo os lo dije, a la derecha de Aristóteles, si no incluso sea Aristóteles el que tenga que a veces cambiarle el tono. Bueno, vamos a empezar por analizar qué es una teoría. Hasta ahora nosotros lo que hemos estudiado son lógicas. La lógica no es sino un armazón, un cascarón completamente vacío de contenido, donde tenemos multitud de símbolos no interpretados. En particular, los que me interesan son las letras relacionales. Eso es lo que hace que la lógica como tal no se comporte como una teoría. Ahora explico. Podemos decir que nos encontramos delante de una teoría cuando no encontramos letras relacionales, ni letras funcionales, ni nada parecido cuyo significado no conozcamos. Si en una teoría tú tienes cosas de este estilo, salvo que lo estés utilizando, claro está, como cosas, metavariables que pueden ser sustituidas por otras letras de la teoría, o cosas como estas, ¿de acuerdo? Entonces tú no tienes propiamente lo que se llama en matemáticas y en lógica una teoría, o, para ser más precisos, una teoría completamente interpretada. En el fondo, la lógica lo que nos ha de servir es para trabajar con teorías totalmente interpretadas, en las que estas cosas sabemos perfectamente su significado. Os voy a poner un ejemplo. Si yo pongo x es menor o igual que y, ¿vale? Yo, este símbolo que está aquí, es un símbolo cuyo significado conozco y además va a quedar perfectamente especificado por los axiomas correspondientes. Esto es distinto de escribir R, X, Y, donde yo no sé qué es R. Las teorías que nos interesa tratar son estas, en las que no hay ningún símbolo cuyo significado no conozcamos. Lo mismo ocurre aquí. Si yo escribo F, X, Y, yo no sé qué es esa función, ¿vale? Que tiene dos argumentos y seguramente arroja un valor dados estos dos argumentos. Pero si escribo x más y, sé perfectamente que me estoy refiriendo a la función suma. Las teorías, por tanto, que nos interesan son aquellas en las que no hay símbolos cuyo significado no conocemos. Esas teorías que llamamos teorías completamente interpretadas tienen una serie de propiedades. Acordaos que una de ellas, algunas las hemos discutido, pero básicamente una teoría, ¿no?, en este sentido, que reposa sobre un armazón lógico, pero no tiene símbolos cuyo significado ignoremos, una teoría, para ser una teoría buena, ¿no?, tiene que satisfacer tres criterios muy elementales que creo que podéis entender sin ningún problema. Uno de ellos, de acuerdo, es el siguiente. El primero, básico, como os podéis imaginar, es su consistencia.
dentro de esa teoría nunca se puede probar una fórmula y su negación. El segundo de ellos es la completitud, y aquí quiero detenerme un momento. La completitud de una teoría, casi siempre lo habéis respondido bien, no es lo mismo que la completitud de una lógica. En la completitud de una teoría, puesto que todas las fórmulas, todas, están completamente interpretadas, sí cabe exigir, ¿vale?, que o bien esa fórmula, cuyo significado conozco perfectamente, sea demostrable en una teoría, o lo sea su negación. Eso es algo que en lógica no podemos garantizar, puesto que la lógica tiene símbolos que no están interpretados. Yo no me puedo pronunciar acerca de si debe demostrarlos o no, salvo que sean, ojo, fórmulas que pudieran estar en cualquier teoría completamente interpretada. Y esas son precisamente las verdades lógicas. En ocasiones se dice que la teoría de la lógica, haciendo un cierto abuso terminológico, no es sino la intersección de todas las teorías que usan esa lógica como aparato de forma. ¿Bien? Por tanto, la completitud de una teoría consiste en que para toda fórmula, o bien ella o bien su negación, sean demostrables en esa teoría. Y la última propiedad es la decidibilidad, que quiere decir, ¿de acuerdo?, que para cualquier fórmula podamos determinar si pertenece o no a la teoría, es decir, si es una consecuencia o no de la teoría, no que no sea su negación, sino esa fórmula se puede determinar. Todos habéis respondido en tiempo finito, muchas veces se os olvidaba mediante un procedimiento efectivo, porque también es un procedimiento finito tirar una moneda al aire, ¿de acuerdo? Pero eso evidentemente no es un procedimiento efectivo. Que exista un procedimiento efectivo que en tiempo finito me permita determinar si una fórmula pertenece o no a la teoría. Estas tres propiedades constituirían lo que es el máximo epistemológico de una teoría. Si yo tengo una teoría que es consistente, completa y decidible, desde luego que Leibniz estaría dando palmas, porque es precisamente a lo que uno podría estudiar. Bien, pues Gödel, en una pequeña historia, en una batallita que os voy a comentar, empezó a considerar si en la aritmética de Peano, en la teoría elemental de números, podían existir proposiciones tales que ni ella ni su negación fueran demostrables. Esto es una cosa bastante enjundiosa. Bien, ¿cómo empieza esa historia? Pues sí que hay un cierto relato, uno de los pocos relatos que hay, que es apasionante, sobre ese momento y que os lo voy a contar. Parece ser que en la primavera, me parece que fue, esperad que recuerde, no, debía ser principios del otoño, finales del verano, pero de todos modos estos datos los podéis encontrar en Sócrates en Viena, o en cualquier otra biografía intelectual de Gödel que podéis encontrar por ahí, que hay muchas y muy buenas. Se produce una reunión en una cafetería de Viena, el Ransrat, creo que recordad que se llamaba, en la que están al menos los siguientes personajes. El propio joven Gödel, Rudolf Carnap, que tampoco debía ser muy mayor por aquel entonces y que había desarrollado una cierta amistad con este grupo, y Hans Hahn, que era el director de tesis y mentor de Kurt Gödel. Están preparando un viaje a un congreso que se va a celebrar en Königsberg. En ese momento es lo que se llamaba Prusia Oriental, para asistir a un congreso sobre fundamentos de las matemáticas. Como veis, ahí había un trasfondo filosófico y un interés filosófico muy importante de los matemáticos de la época. Y entonces Gödel comenta lo siguiente. Dice, estoy trabajando en una prueba por la cual podrían existir proposiciones formalmente indemostrables en la aritmética de Peano. Entonces todos abren los ojos porque eso es un anatema. Y Hans Hahn le dice, bueno, mira, yo creo que eso que estás proponiendo, si no lo tienes totalmente terminado, es muy arriesgado. Haz algo un poquito más ligero, por ejemplo, vuelve a contar el resultado de tu tesis
que es la completitud de la lógica elemental, que ya es un resultado muy interesante y no te compliques mucho la vida. Bueno, Gödel le hace caso, pero Gödel era un tipo bastante terco, a lo que se ve, y ya en el Congreso, en un seminario, una especie de mesa redonda que estaba dirigida por Hans Hahn sobre filosofía de las matemáticas, Gödel levanta la mano y dice que está convencido que para la teoría elemental de números, si se refuerza un poquito más con teoría de conjuntos, porque claro, él no pensaba que la propia aritmética, sino aritmética, una teoría más fuerte, ¿no? Con lo cual su resultado estaba muy debilitado, podían formularse en su interior proposiciones formalmente indecidibles. Bien, a la salida coincide con alguien que quizá os suene, que era Lajos von Neumann, o Neumann, nunca nos hemos puesto de acuerdo en cómo se pronuncia, porque es también, me parece, de origen checo, y la pronunciación no es clara, que le dice, profesor Gödel, yo he llegado exactamente a la misma conclusión, pero creo que tengo una estrategia para demostrar que lo que usted dice sobre la aritmética de Peano, que vamos a representarla así, más ZF, es Zermelo-Frenkel, es teoría de conjuntos, se puede decir solo de la propia aritmética de Peano. Es decir, von Neumann le anuncia a Gödel que tiene un resultado de indecidibilidad para la propia aritmética de Peano. Gödel, que también era intelectualmente muy soberbio, entra en ese momento en pánico, deja colgados a sus colegas, toma un tren de vuelta a Viena y se encierra a trabajar en su estudio. Y mes y medio después, poquitos días, consigue terminar el artículo que envía rápidamente a Monashefte y del cual da una nota para que se publique su anuncio en el anuario de la Academia Vienesa de Matemáticas por consejo de Hahn, que dice, bueno, si lo tienes, anúncialo, porque eso es tan gordo que no te lo debería pisar nadie. Y tanto era que cuando Gödel está esperando las pruebas de imprenta de la revista a la que ha enviado ese artículo, le llega una carta de von Neumann con la demostración de exactamente los mismos teoremas o prácticamente lo mismo que Gödel. Gödel le responde muy amablemente con una copia de su artículo y la referencia de la revista en la que va a aparecer. Lo que os quiero decir es que Gödel sin duda era un tipo genial, era más bien intrépido intelectualmente, pero no era el único. Es decir, no estamos hablando de una cumbre del pensamiento, que en cierto modo sí, pero por el canto de un duro los teoremas de Gödel se podrían haber llamado de von Neumann y no hubiera pasado nada. Esto estaba en el ambiente. Bueno, voy a explicaros ahora en qué consiste una proposición formalmente indecidible y seguramente corto ahí para que el archivo no pese demasiado y sigo en unos momentos con la segunda. Una proposición, dada una teoría, una proposición formalmente indecidible, como os podéis imaginar, es una tal que ni ella ni su negación son demostrables en esa teoría S. Observad que estoy diciendo una proposición formalmente indecidible. Claro, en una teoría, ¿de acuerdo? Si yo puedo decir que una proposición es formalmente indecidible, como veis, cuando ni se niega la completitud de la teoría. Una teoría que contenga proposiciones formalmente indecidibles es incompleta. Lo que Gödel, por tanto, está diciendo es que la aritmética de Peano no es una teoría completa. Está sugiriendo que eso podría llegar a ocurrir. Vamos a intentar hacer una cosa que es, ya lo digo, no solo para vosotros, sino para otras personas que puedan estar viendo el vídeo desde contextos completamente distintos. Esto que voy a hacer ahora es completamente especulativo, lo aclaro. Como ya os he dicho, Gödel fue completamente hermético con respecto a la forma en la que él llegó a ciertos resultados. En muy pocas ocasiones,
dijo nada de cuál había sido su proceso intelectual de descubrimiento, y desde luego en sus artículos esto no figura, artículos que por otra parte no son tantos. Ni siquiera parece que esté apareciendo demasiado en la correspondencia que está publicada en los dos últimos volúmenes de las Complete Works, que es el 4 y el 5, ni siquiera parece que esté apareciendo demasiado. De todos modos, si un día yo tuviera mucho tiempo por delante, sí que me sentaría a expurgar eso, que es una correspondencia muy complicada de seguir, por si acaso, pero ya os digo, estos son textos que están publicados hace tiempo y no parece que haya aparecido nada demasiado relevante. Bien, una proposición formalmente indecidible es algo muy interesante porque convierte a una teoría en una teoría incompleta con respecto a sus verdades, porque daos cuenta, y esto es muy importante que lo entendáis, aquí lo que estamos diciendo es que el sistema de reglas, ¿vale?, no es capaz de probar ni esta fórmula ni su negación, pero eso no implica que ninguna de estas dos fórmulas sea verdadera. Una de las dos tiene que ser verdadera porque, que yo sepa, no hemos cambiado de teoría de la verdad. Por tanto, lo que estamos diciendo cuando te encuentras una teoría que contiene proposiciones formalmente indecidibles o simplemente que es incompleta, es que hay verdades de esa teoría que no pueden ser demostradas por esa teoría. Y esto es muy grave porque evidentemente constituye una tremenda limitación intelectual. Bueno, otra cosa es que sepamos cuál de las dos es verdadera, ojo, cuidado. Eso es distinto y ya hablaremos de ello más adelante en siguientes entregas. No muchas más porque ya queda poco tiempo, pero espero poderlo ver. Bueno, pero a mí lo que me inquieta, y siempre me ha inquietado, y esto era la cuestión de especulación, es por qué, si Gödel puso el punto de mira en la consistencia de la aritmética, se planteó el problema de la completitud de la aritmética, y no directamente el de la consistencia. Especulación. Evidentemente hay una relación entre una teoría indecidible y la consistencia de esa teoría. Vamos a verlo del siguiente modo. Podemos decir, si existe una proposición G que pertenece al sistema S, ¿de acuerdo? Aunque sería, en este caso no quiero decir que sea un teorema, sino que se puede formular en el lenguaje de S. Si existe y G es formalmente indecidible, en esa teoría, entonces hay algo que sabemos, y es que esa teoría es consistente. ¿Por qué? Muy sencillo. Para que existan, ¿de acuerdo?, proposiciones tales que ni ella ni su negación se puedan demostrar en esa teoría tiene que ser consistente, porque de otro modo todas las fórmulas del lenguaje de base de la teoría serían teoremas de la teoría y por tanto no existirían fórmulas indemostrables. Es decir, sí existe una cierta conexión, pero esta conexión es tremendamente débil. Voy a intentar desglosarlo un poquito más. ¿Cuál es la forma en la cual uno constata que una fórmula determinada no es consistente no es demostrable en una teoría? Pues si uno es capaz de probar algo del siguiente estilo. Si G es un teorema de S, entonces se produce una contradicción. Este símbolo que estáis viendo aquí, que no sé si en algún momento del curso lo he utilizado, es el que empleamos para indicar que se produce una contradicción. Todo esto obviamente está producido en el metalenguaje, es decir, una manera de demostrar que una fórmula determinada, en este caso G por Gödel, no es demostrable en la teoría S, es que afirmar esto conduce a una contradicción del tipo que fue. Igual ocurre con su negación, ¿vale? Y Gödel exactamente lo ataca así. Pero esto nos lleva a una conclusión muy interesante, porque observad, yo lo único que he dicho aquí
es que si S es demostrable, perdón, G es demostrable en S, entonces se produce una contradicción. Lo cual no quiere decir literalmente que G no sea demostrable en S, porque S podría ser inconsistente. Por tanto, ¿de acuerdo? Hay una relación mucho más interesante que esta, que en realidad es pobre, porque lo que está diciendo es que la consistencia de una teoría S es condición necesaria para la existencia de proposiciones indemostrables, pero no mucho más. En realidad, lo que Gödel se da cuenta es que hay un principio fundamental, ¿vale?, que aquí anda en juego, y es el siguiente. Para que yo pueda pasar, lo pondré aquí, de este enunciado, que es un condicional en el metalenguaje, y ya sabéis que dice muy poco, por lo menos lo que estoy diciendo es que o bien esto no es demostrable, o bien la teoría es contradictoria. ¿Gödel se da cuenta de eso? No lo sé. Pero sí que es verdad que podemos establecer una conexión más directa entre la consistencia de un sistema y este tipo de condicionales, que es esta. Para que yo pueda pasar de esto a no ocurre que G es demostrable en S, ¿qué estoy suponiendo? Que S es consistente. Por tanto, Gödel lo que se da cuenta es que hay un principio que sí que conecta muy directamente la consistencia de una teoría con la existencia de proposiciones formalmente indecidibles, y es el siguiente principio general. Si la teoría S es consistente, entonces, ¿vale?, si yo puedo probar que, bueno, vamos a ponerlo de esta otra manera. Si la teoría es consistente y obviamente es una conjunción en el metalenguaje, ¿de acuerdo? Y puedo probar para una proposición P que si P es demostrable en S, entonces se produce una contradicción. Si yo tengo estas dos cosas, entonces sí que tengo que esa proposición, vamos a ponerlo de otra manera, me lo vais a permitir, porque me gusta más, es equivalente, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Si la teoría es consistente, entonces, si yo puedo probar, que esto conduce a contradicción, ¿vale?, entonces puedo probar esto, ¿vale? Y este principio, yo creo que es el que, veréis, está luego en el fondo del resultado fundamental, y es demostrar que la consistencia de la teoría elemental de números no es demostrable. Parece un juego de palabras, pero ahí fue donde Gödel alcanzó, digamos, su objetivo inicial: hablar sobre la consistencia de la teoría elemental de números. Y lo hizo empezando por la existencia de proposiciones formalmente indecidibles, porque se dio, quizá, cuenta, de cualquier modo, este argumento, él lo tuviera o no en su proceso de descubrimiento, eso es lo que no podemos saber, eso es pura especulación, pero sí actúa en el mecanismo de prueba de su texto. Eso sí lo vamos a ver. Por tanto, esta palanca es muy interesante. Si ese es consistente, entonces, si puedo probar esto, entonces puedo probar que P no es demostrable. Bueno, pero este es un enunciado condicional muy complejo, ya lo veréis y tiene su cierta gracia. Porque esto al final, una vez que probemos esto, se permite la simplificación, y lo que tengo es que si S es consistente, entonces P no es demostrable en S. Esa es la conexión que existe, la voy a repetir porque soy consciente de que es complicado, entre la existencia de proposiciones formalmente indecidibles, ¿vale?, y la consistencia de una teoría. En primer lugar, nos damos cuenta de este hecho básico. Este hecho básico es bastante trivial, es trivialote. Lo único que dice es que para que existan proposiciones formalmente indecidibles en una teoría, necesariamente la teoría tiene que ser consistente. Bien. Y este otro es menos trivial. Si yo puedo probar un enunciado condicional de este tipo, es decir, la suposición de que este enunciado es demostrable,
lleva a contradicción. Para que yo pueda entonces afirmar que ese enunciado no es demostrable, tengo que estar suponiendo que la teoría es consistente, porque de otro modo ese enunciado sería demostrable y también lo sería su negación. Este segundo principio es el que conecta, desde mi punto de vista, el objetivo de la consistencia de un sistema S, que será la aritmética de Peano, con la existencia en su interior de proposiciones formalmente indecidibles. Y veréis qué importancia tiene este principio heurístico en lo que vamos a desarrollar. De momento lo voy a parar aquí y a continuación voy a desarrollar esta idea, que es fundamental, de cómo tratamos la existencia de proposiciones formalmente indecidibles en una teoría.